Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, el capítulo número 32 de Isaías. Vamos a poner atención, vamos a abrirle el corazón a nuestro Dios, para que el mensaje, mis hermanos, penetre en nuestro interior. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un rey hará reinar la justicia, y sus ministros gobernarán según el derecho. Cada uno de ellos será como un cortaviento o como un refugio para guarnecerse del temporal. Será como un río que corre por el desierto o como la sombra de un cerro en medio de una llanura calurosa. Entonces, los que pueden ver ya no se quedarán ciegos, y los oídos de los que oyen estarán atentos. Los indisciplinados tratarán de aprender, y los tartamudos hablarán correctamente. No se le tratará de señor al hombre sin conciencia, y el sinvergüenza no será considerado como una persona de importancia. Pues el hombre sin conciencia dice cosas que chocan la conciencia y trama el mal. El hipócrita que blasfema contra Yahvé, que deja sin comida al hambriento, o le niega un vaso de agua al sediento. En cuanto al sinvergüenza, sus inventos son perversos, pues trata de perjudicar a los pobres con sus mentiras, aunque sean justos los reclamos de estos humildes. En cambio, el caballero solo piensa lo correcto y actúa siempre con decencia. Mujeres despreocupadas, levántense, oigan lo que les digo. Hijas demasiado confiadas, escuchen mis palabras. Dentro de un año, más o menos, ustedes que están tan confiadas temblarán al ver que en el tiempo de la vendimia no hay nada que comer. Tiriten despreocupadas y asústense, ustedes que andan tan confiadas. Quítense la ropa y vístanse de saco. Péguense en los senos, por lo que les pasó a esos hermosos campos y a esas fértiles viñas. Ahora espinas y zarzamoras cubren los terrenos de mi pueblo y las casas de vida alegre de la ciudad feliz. El palacio está abandonado, la ciudad bulliciosa está solitaria, el Ofel y la torre de guardia han sido convertidas en ruinas para siempre. Serán en adelante unos lugares donde gocen los burros salvajes o donde pasten los rebaños. Pero sobre nosotros se derramará el espíritu desde arriba. Entonces el desierto se transformará en vergel, y lo que ahora es llamado vergel será tenido por terreno baldío. En el desierto acampará el derecho, en el jardín descansará la justicia. La obra de la justicia será la paz, y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo vivirá en habitaciones buenas, en barrios seguros, en lugares tranquilos. La selva será cortada y la ciudad humillada. Felices ustedes, que sembrarán entonces a orillas de todos los esteros, o soltarán sin problemas su buey o su burro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este mensaje de hoy día de Isaías, mis hermanos, Dios le habla a Isaías para darle este anuncio sobre ese rey que vendrá, sobre ese rey, que ese rey es mismo Yahvé, el que hará reinar la justicia en Judá, en esos pobres, en esos que sin refugio se sienten, ¿verdad? En esas personas que están cojas, que están ciegas, que no oyen y que no ven. Dios nuestro Padre hace ver que es el rey, el único rey en el que ellos tienen que tener toda su confianza, y en el cual, mis hermanos, muchos de los israelitas, de los judíos, se habían olvidado totalmente. Dios se ha presentado muchas veces ante ellos para enseñarles el camino, para enseñarles cómo debe ir caminando un pueblo, ¿verdad? Desde que Él los sacó de Egipto, Él les enseñó los caminos, les dio reglamentos, les dio leyes para que las siguieran. Muchos de ellos se fueron desviando. Y entonces Dios nuestro Señor les hace ver que ellos, después de estar sometidos ante los asirios, una nación muy poderosa, una nación que casi siempre saqueaba a los judíos, les quitaba todas sus posesiones y se llevaba a muchos de ellos cautivos. Y entonces Dios les hace ver que muy pronto verán la salvación, muy pronto
verán de él las ayudas. Dice que las mujeres despreocupadas, levántense, oigan lo que les digo, hijas demasiado confiadas, escuchen mis palabras. Es que Dios miraba eso, mis hermanos, en medio de su pueblo, en medio de su nación que él se había escogido para él estar en medio de ellos, nación a la cual siempre ayudó. Y miraba a las gentes, miraba al pueblo de Israel, que toda la gente estaba muy despreocupada y vivían pecando, vivían cayendo siempre en malas costumbres de los dioses de aquellos países que estaban a sus alrededores. Entonces Dios les había mandado a los asirios por mucho tiempo para que los sometieran. Los sometieron y luego muchos de ellos que se arrepintieron, nuestro Señor miraba que el arrepentimiento que ellos tenían ante Él era sincero y les enviaba al profeta Isaías para que les hiciera ver que muy pronto tendrían felicidad. Como podemos ver aquí, dice, pero sobre nosotros se derramará el Espíritu desde arriba. Entonces el desierto se transformará en vergel y lo que ahora es llamado vergel será tenido por terreno baldío. Es que, mis hermanos, la gente no quería entender, no quería hacer caso, y entonces cuando envía al profeta para decirles estas palabras, comienzan a creer en Yahvé, comienzan a sentir la justicia de Yahvé en ellos, en todo el pueblo judío que se desviaba cada que se le pegaba en gana. Dios miraba su mala conducta y entonces los abandonaba por mucho tiempo. Pero luego llega el Señor para decirles que no se preocupen, que muy pronto volverán a sus tierras, se sentirán felices en medio de su pueblo. Dice, en el desierto acampará el derecho, en el jardín descansará la justicia. La obra de la justicia será la paz, y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Son palabras de paz, son palabras de alegría para este pueblo, un pueblo cabeza dura, un pueblo que al igual también nosotros, mis hermanos, muchos somos muy cabezas duras. Si nos damos cuenta, Dios nuestro Señor siempre nos ha ayudado, siempre nos ha protegido, siempre nos ha dado lo necesario para vivir, pero nunca nos acordamos de Él. Más bien buscamos los bienes de este mundo. Nos refugiamos en lo que no es bueno, en lo que no es agradable a los ojos de Dios. Y Dios mira también, al igual que miraba al pueblo de Israel, nos mira a nosotros y se da cuenta que somos pecadores, que caemos también al igual que ellos continuamente en el pecado. Es que, hermanos, Dios nos quiere proteger, nos quiere guiar por el buen camino, nos quiere guiar hasta llegar ante Él, hasta llegar ante su presencia. Él nos protege, pero nos olvidamos de que tenemos un Dios y dejamos la oración. Ya no nos volvemos a acercar a Dios para preguntarle si estamos haciendo bien, para preguntarle si estamos siguiendo sus caminos, si estamos haciendo su voluntad. En la oración nosotros podemos hablar con Dios como si estuviéramos hablando con una persona normal aquí en la tierra, pero no tenemos la confianza. Dios, a través de muchas cosas, nos hace ver que nos ha estado escuchando, que ha estado atento a nuestras plegarias. Y no dejemos, mis hermanos, de orar, no dejemos de hablarle a nuestro Dios, porque el día que nos suceda esto, el demonio nos va a arrasar, nos va a arrastrar por cualquier lugar. Así es que busquemos de Dios, en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, busquémosle. No porque estemos ya muy bien, nos sentamos seguros, así como se sentían estas mujeres que estaban siempre despreocupadas. Les dice Yahvé, levántense, oigan lo que les digo, hijas demasiado confiadas, escuchen mis palabras. Que no suceda eso, mis hermanos. Dios miraba que estas gentes, muchas de ellas, muchas mujeres, eran de la vida alegre, eran prostitutas que vivían muy despreocupadas de lo que Dios pensara de ellas. No, mis hermanos, tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a sus reglamentos. De lo contrario nos va a ir muy mal. Dice en el versículo 13, dice, ahora espinas y zarzamoras cubren los terrenos de mi pueblo,
y las casas de la vida alegre de la ciudad feliz. Fíjense bien, las casas de la vida alegre de la ciudad feliz. Todo eso será cubierto de hierbas espinosas, de zarzamoras, que en realidad no sé qué hierba sea esta, pero eso hemos visto nosotros también, mis hermanos, en muchos lugares de nuestros pueblos, allá donde nosotros somos. Casitas que han sido abandonadas, están llenas de hierba, están llenas de espinas, están llenas de matorrales, y eso porque han sido abandonadas. Eso les manda a decir Dios a estas personas, que todo eso sucederá si ellos no cambian de parecer. Es que la felicidad iba a llegar a ese pueblo, entonces era necesario que todos esos lugares donde había vida alegre fueran totalmente olvidados. Hermanos, olvidémonos también nosotros de la vida alegre, porque muchas veces, yo a veces escucho entre mis compañeros, entre mis amigos de trabajo, puedo escucharles cómo ellos hablan de los lugares de la vida alegre, cómo muchos asisten a esos lugares y comienzan a hablar de lo que allí sucede. Hermanos, cuando la gente asiste a esos lugares, no puede existir Dios en sus interiores. Aunque ellos dicen, ¿verdad?, que el que acuden a ellos siempre es a Dios. Y cuando no es así, la realidad es otra. Se fijan las personas, claro que sí, los busca a ellos todos los días. Está buscándoles en medio de esos lugares. Dios se adentra a esos lugares para sacarlos de allí, pero ellos no se dejan. Continuamente Dios está hablándoles al corazón, y es donde más asiste Dios, en esos lugares de perdición. Yo les aseguro que mucha gente se arrepiente de lo que hace y busca de Dios, le pide perdón de todo corazón, lloran lo que ellos fueron o han seguido siendo en su vida. Muchas veces las personas buscan esos lugares por algún problema o por alguna dificultad que ellos tienen en su vida. No es porque ellos quieran ir a esos lugares, y entonces están totalmente arrepentidos de lo que han seguido llevando a cabo. Y Dios, nuestro Señor, les ayuda. Ellos comienzan a entender cuando una persona se les acerca y les habla de Dios. Comienzan a abrir el corazón y Dios entra a sus interiores, porque Dios los quiere liberar. Dios los quiere limpiar de todas esas ataduras que les atrae tanto. Así también quiere liberar al pueblo de Israel, pueblo que se ha estado prostituyendo la mayoría del tiempo, porque se olvidaron de Dios, se olvidaron de sus mandamientos, se olvidaron de lo que Él les dio por la mano de Moisés, mandamientos que ellos debían de seguir, que se olvidaban rápidamente de todo ello, porque dejaban de instruir a sus hijos, a las nuevas generaciones, y entonces Dios los abandonaba. Hermanos, no nos dejemos llevar por este mundo que nos atrae, por este mundo que no nos acarrea más que sinsabores, no nos acarrea más que malas costumbres, y entonces en Dios vamos a encontrar la felicidad. Que Dios les bendiga.